Hola, soy Noelia, pulsa la campana y suscríbete al canal. Por muy bien que lo pinten las fotografías, las compras que realizamos en China de forma online no siempre resultan como esperamos. Seguro que alguna vez, o incluso en más de una ocasión, has hecho un pedido que ha resultado ser totalmente diferente a la foto. Es cierto que las imágenes promocionales llevan retoques, pero esto no explica tanta diferencia entre lo que pides y lo que te llega. Un cinturón con una hebilla en forma de serpiente puede ser un complemento divertido y original, siempre y cuando te llegue un verdadero cinturón de serpiente y no un juguete, como es el caso que nos ocupa. La persona que pidió este complemento se esperaba una imitación un poquito más real, como la de la fotografía de la derecha, pero cuando abrió el paquete se encontró con lo que ves en la otra imagen. Una hebilla tan falsa, que ni siquiera parecía una serpiente. Recuerda siempre mirar con detalle los comentarios de los que ya han comprado ese artículo antes, incluso otros productos del vendedor, porque te harás una idea de cómo de realistas son sus descripciones, porque hay algunas que más que aproximada son directamente una mentira. Está clarísimo que hay veces que las prendas les quedan mejor a los maniquís que a nosotros, pero una cosa es eso y otra recibir un abrigo mal confeccionado. Que sí, que la percha tiene mejor torso, hombros más anchos, pero las solapas de la prenda deberían estar bien cosidas y bien diseñadas para que siente apropiadamente, cosa que no ha ocurrido en este caso. El abrigo que pidió este caballero resultó ser un auténtico fiasco. Y no solo porque le quedaba pequeño, sino por el diseño. Para próximas compras, mira bien las medidas porque las tallas chinas no tienen por qué coincidir con las nuestras. Con los abrigos de mujer tampoco hay suerte. Este se las prometía estiloso y con un brillo muy atractivo. Lo que acabó recibiendo la compradora se asemejaba a un disfraz de mapache. Menudo chasco. Atención a este vestido de fiesta. Es como si se hubiera desinflado y el color, la verdad, es que tampoco coincide con el original. ¿Será que le falta un cancán para que la falda coja volumen? En ese caso debería haber estado indicado en la descripción. O quizá lo estaba y nuestra compradora olvidó incluirlo en su carrito. Lo cierto es que este problema se repite en muchos vestidos de este tipo, además de que el tono de los colores no parece ser el fuerte de las tiendas asiáticas. O eso o es que nos están colando la foto del vestido original en el que se inspiraron para hacer la copia, que es lo que de verdad recibimos en nuestra casa cuando les hacemos un pedido. En este caso, el rosa pálido se ha convertido en un vestido rosa chicle. La pedrería de los hombros, fíjate, no se parece para nada a la original. ¿Y qué decir de ese cinturón de strass? En el original, en el bonito para entendernos, llevaba dos ochos tumbados que han sido sustituidos por una única pieza de mayor tamaño y mucho más vasta. Vamos, que podemos usar estas dos fotos para jugar a buscar las 7 diferencias. Con el uso, jerseys y camisetas se van dando de sí, lo que es completamente normal. Lo que ya no es tan común es que recibas un paquete con una camiseta que ya tiene el cuello muy holgado, como ocurre aquí. Podemos ver cómo en la prenda recibida el cuello está demasiado abierto e incluso parece mal cosido, cosa que no se aprecia en la fotografía original. La tela además es más transparente que la que compramos. Esperamos que al menos haya salido barata la camiseta porque tenemos claro que de buena calidad no es. También sabemos que con el paso del tiempo, las puestas, los perfumes, las gargantillas de bisutería terminan cogiendo otro color diferente al original. Pero una cosa es verlo con el paso del tiempo y otra es que te llegue así a tu casa, que parece que ya ha sido usado por otro. Este collar con la palabra love y una perla en la letra O tenía que haber llegado en dorado, pero lo recibió así, desgastado y muy sucio, como si el collar sumara ya varios años, cosa que no sería lógica puesto que lo acaba de comprar. A lo mejor era un artículo vintage y se olvidaron mencionarlo en la descripción. Me encantan los osos grandes de peluche, gigantes. Siempre he tenido alguno en la cama, pero claro, no han sido comprados en China y ahora que lo pienso, menos mal. Si me hubiera llegado un peluche vacío como el de la imagen de la derecha, creo que hubiera puesto el grito en el cielo.
No sé cómo reaccionaría la persona que recibió este oso sin relleno, pero estamos casi seguros de que no le sentó nada bien, ya que además estos peluches no suelen resultar nada baratos. Te venden un oso gigante, lustroso y gordito, y te mandan un oso que ha estado un año a dieta. Quizás solo trataban de ahorrar el embalaje y también los gastos de envío, pero poca gracia te va a hacer empezar a recorrer tapicerías para alimentar al oso, para meterle relleno y que vuelva al tamaño que compraste, a ese tamaño que debería haber tenido desde el principio. ¿Te imaginas pedir tu vestido de novia china y que te llegue uno totalmente distinto y además de color verde? Pues esto es lo que le pasó a la chica que vemos en la fotografía. Recibió un vestido completamente diferente y de un verde horroroso. Vamos, que eso no se lo pondría ni para limpiar su casa. Lo único que esperamos es que se lo comprase con tiempo de antelación y que encontrara un recambio, porque si no, menudo lío plantarte en el altar con semejante adefesio. El vestido es feo, está mal hecho y además el color es que es horripilante. ¿Qué más se puede pedir? Las cosas importantes o para días importantes, casi mejor comprarlas en tiendas físicas. Llenar la casa de globos de corazones para recibir a tu media naranja es una idea muy romántica que podrías aplicar cualquier día. Eso sí, no cometas el error de comprar en China los globos de corazones como este chico, que en vez de un corazón resultó que tenía globos con 2 cuernos. Suponemos que unas risas se echaría al menos, aunque no sabemos si a su compañera eso de los cuernos le vino a hacer gracia o todo lo contrario. ¿Quieres un bikini que te siente bien y que sea original? Pues no lo compres en China. Es cierto que las fotografías de los bikinis y bañadores que se ven por internet son preciosas, bikinis muy originales, muy monos, a buen precio, pero no son todo lo que se anuncian. Entre que el tallaje es diferente y que la confección deja bastante que desear, la realidad es que no vas a sacar partido a la prenda por barata que haya salido. ¿Y qué me dices de unas medias de polipiel sexys y largas? Pues ve a una mercería o corsetería de tu ciudad y olvida comprar en Asia esas medias que quieres estrenar el fin de semana. Esta chica ya aprendió la lección. Dime tú en qué se parece una y otra foto. Ni el color, ni el diseño, ni el ajuste es igual que el de las medias originales. Otro fracaso por comprar en China. Eso sí, puede que la copia sea incluso más abrigadita que las originales. Así por lo menos las puedes hacer un uso, las puedes usar debajo de los pantalones. Y sobre todo, nada de pedir flores o plantas en tiendas asiáticas, ni aunque estén secas, porque llegan más secas todavía. En la foto salen divinamente, pero porque seguro que están recién puestas. ¿Qué esperas de unas flores que han pasado al menos 2 semanas en una caja? Estos son algunos de los chascos de comprar en China. Solo me queda preguntarte si tú eres de los que compra por internet o sigues prefiriendo las tiendas físicas.